Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en Tu País al Día a través de nuestra señal en República Dominicana, Supercanal 33, Dominican View para los Estados Unidos. Conversamos en esta ocasión con Juan Carlos Simó, fisioterapeuta, licenciado en Psicología Clínica, consultor y entrenador de transformación física y el director de Human Performance Center. Con Juan Carlos vamos a conversar sobre los trastornos de la ansiedad que genera toda esta situación de la pandemia que estamos atravesando y la cuarentena que tenemos cada uno de nosotros en nuestros hogares y que rompe nuestros parámetros de rutina. Y también hablaremos del tema tan importante como lo es la inmunidad y cómo mantenerla u optimizarla. Juan Carlos, buenos días y bienvenido a este espacio Tu País al Día. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. El placer es mío, muchas gracias por la invitación y muy honrado en compartir este espacio con ustedes. Juan Carlos, se nos habla mucho de inmunidad, se nos habla mucho desde el principio de toda esta situación de tomar vitamina C, de tener algunas medidas de alimentación óptimas y adecuadas, porque es nuestra inmunidad y que esté en el nivel adecuado lo que va a permitir y a ayudarnos a no contagiarnos del virus, según dicen los especialistas. Y como esta es tu área, yo quiero que tú nos indiques a nosotros y a nuestros televidentes, por supuesto, cuál es el papel que juega la inmunidad y cómo trabajarla o cómo saber si está baja, alta o en su nivel óptimo. Bueno, de todo de nuevo, muchas gracias por la invitación. Mira, la inmunidad tiene que verse como si fueran en, en un país cualquiera, los elementos que va a proteger sus fronteras. Tú tienes, por ejemplo, las fronteras que dividen un país de otro. Sería la inmunidad fronteriza o la inmunidad de barrera. Y lo que serían, por ejemplo, los cuerpos castrenses en un país que tiene, por ejemplo, unidades blindados, tiene fuerzas especiales, tiene logísticas, son los linfocitos, los glóbulos blancos, una ramificación de estas células que están en nuestro cuerpo, que se van a encargar de proteger cuando entra un invasor a nuestro cuerpo. Cuando hablamos de un virus, hay que reiterar que yo no soy virólogo, pero sí manejo mucho la parte de estilo de vida y nutrición y dietética para mejorar inclusive condiciones autoinmunes. Es muy importante aclarar eso. Cuando hablamos de un virus, una inmunidad lo que hace no evitar que el virus se te pegue. Tú puedes contagiarte del virus, pero no desarrollas la enfermedad. Por ejemplo, cuando un virus entra, antes de entrar al cuerpo humano, un virus usualmente lo hace a través de una de las barreras de la inmunidad, o por los pulmones, las mucosas del aparato respiratorio o el intestino. Si estos lugares están bien protegidos, como sería, por ejemplo, poner un ejemplo, la frontera norteamericana con la mexicana, que está bastante protegida, no es muy fácil que entren personas ilegales. Cuando entra un virus o entra cualquier parte o cualquier partícula en nuestro cuerpo que no se reconoce como bienvenido, el cuerpo lo reconoce como un antígeno. En este caso, cuando viene esta respuesta, nuestro cuerpo comienza a trabajar con sus defensas biológicas, que es la inmunidad, para tratar de aniquilar esa amenaza. Cuando un virus comienza a migrar, por ejemplo, que comiencen a, como se ha leído, según los expertos, que se está conociendo ahora con más detalle la característica del COVID-19, entran por la vía de respiración superiores, como las mucosas, la nariz, ese tipo de cosas, comienzan a mirar a los pulmones en función a qué tan fuerte está tu respuesta autoinmune, o perdón, inmunitaria. Entonces, tomando esto en cuenta, casi siempre lo que se debe lograr en una persona para reforzar su inmunidad es primero fortalecer lo que son las barreras protectoras. Una de las más importantes es el intestino. Por eso es que te hablan mucho de evitar alimentos procesados y ricos en azúcar. Cada vez que una persona come, por ejemplo, alimentos muy procesados con un alto azúcar o contenido de azúcar refinada, se dice que se compromete la inmunidad o hay una inmunosupresión por un par de horas. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo recibe esta carga de sustancias que no son muy bienvenidas en nuestro cuerpo, parte de nuestras fuerzas armadas, que son los linfocitos, van a ese lugar como los intestinos y va a descuidar la atención en otras partes que podría ser muy importante y que van a adquirir una vulnerabilidad en ese instante. Entonces, en esta dirección, para nosotros poder mantener óptima lo que es nuestro sistema inmunológico, tenemos que trabajar con nuestra correcta alimentación. ¿Qué otras cosas debemos nosotros hacer para, primero, determinar cuál es el nivel en el que estamos y segundo, tratar de fortalecerla? Además de la alimentación, que el sueño tiene que ver, la ingesta de agua tiene que ver, hacer ejercicios físicos tiene que ver. Juan Carlos.
Mira, una persona, si nosotros los seres humanos vivimos en realidad en un cautiverio voluntario. O sea, nosotros no vivimos expuestos a la naturaleza como estamos supuestos a estar. Estamos supuestos a comer alimentos no procesados. Cada vez que tú te pones a un confinamiento de este tipo y comes alimentos que no estamos supuestos, el cuerpo va a rechazar esos alimentos causando inflamación en nuestro cuerpo. Fíjate cómo te dicen los estudios que las personas son mucho más vulnerables, son aquellas que tienen una condición previa metabólica, una enfermedad o algo, una enfermedad autoinmune, que estas condiciones lo dejan vulnerable con la inmunidad. Y usualmente en el caso de las enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes, trastornos del azúcar, problemas cardiovasculares, son enfermedades creadas por los hábitos de los hombres. Entonces, cuando tú comienzas a remover todos estos hábitos poco a poco, y son hábitos no es muy fácil de remover, porque eso es lo que nos hemos acostumbrado por muchos años, y muchas veces nos han enseñado que es lo correcto, que no lo es. La primera manifestación de una condición de rechazo de la naturaleza a un cuerpo humano es el incremento de grasa corporal o el sobrepeso, por ejemplo. Pero vamos a dar soluciones. Es muy importante entender que cuando una alimentación es correcta, la utilización de suplementación nutricional no es necesaria, pero muy pocas personas en realidad saben cómo comer para tener su cuerpo completamente abastecido de las vitaminas, fitonutrientes, antioxidantes, etcétera, que necesitamos para trabajar de forma óptima. Como esto es prácticamente imposible, todos podemos mejorar, pero buscar la perfección tendríamos que vivir en un lugar donde no haya contaminación, comer del campo, no tener preocupaciones económicas, etcétera, que es la modalidad y no vamos a renunciar a ello. El implemento de algunos suplementos nutricionales, especialmente vitaminas como la C y la D, han demostrado que son incidentes en mejorar. Por ejemplo, en el caso de la C, la replicación de los virus a nivel celular, y la vitamina D va a reforzar la respuesta de los linfocitos, especialmente los glóbulos blancos. Entonces, por ejemplo, la vitamina D la podríamos adquirir si tomáramos sol todos los días, si nos expusiéramos de forma natural cotidiana al sol, pero no es el caso. Entonces, suplementarse con vitamina D y tenerlas en niveles óptimos sería lo ideal para fortalecer esa respuesta, que queremos tener esas defensas biológicas nuestras fortalecidas y preparadas, por si el invasor se va a tratar de acercarse a nuestro cuerpo, poder contrarrestarlo. Entonces, en esta dirección, nosotros tendríamos que mezclar un plan de alimentación correcto con esas observaciones que tú haces, limitando o más bien erradicando lo que son los azúcares, ciertos carbohidratos, según lo que tú conversas con nosotros, suplementarnos con esto, lo que es la vitamina C, la vitamina D, de manera diaria, o sea, siguiendo un protocolo específico. Y hay algo más que nosotros podamos hacer para optimizar lo que es nuestra inmunidad, esas observaciones importantes o como soluciones que tú decías, que pueden los televidentes entonces ya comenzar a hacer, como es tomar sol, porque quizás muchas personas tienen la posibilidad en el espacio o lugar donde viven, Juan Carlos, de salir a un balcón, de salir a una galería o de quizás en la misma área de su entorno tomar un poco de sol, pero quizás hay otros que no. Entonces, ¿qué otras cosas más puedes tú compartirnos? Mira, a veces no es tanto que hacer, sino que remover. Por ¿O qué no ejemplo, hacer? Exacto. usualmente reducir drásticamente la ingesta de todo lo que es excesivamente procesado. Por ejemplo, nunca ponga en la boca, por ejemplo, un edulcorante artificial. Para Los consumir edulcorantes edulcorantes, artificiales, perdóname, esa información es importante. Tú hablas de el azúcar de dieta, como uno la exacto, conoce. especialmente la esplenda, la sucralosa, es extremadamente dañina para la inmunidad. ¿Por qué? Porque está demostrado y se reiteran los estudios, aunque a veces los productores, los fabricantes de ellas no quieren, traen con estudios que dicen que no, crea desbalance en lo que se llama la microbiota intestinal. Hablamos del intestino como una frontera, una barrera de la inmunidad, una frontera de la inmunidad. Cuando consumimos este tipo de azúcares, pensando que nos venden que un poquito de azúcar normal al café es malo, y consumimos aquella porque no tiene calorías, estas azúcares artificiales traen trastornos, inclusive crean trastornos metabólicos en nuestro cuerpo. Fíjate que nuestros abuelos no consumían ningún tipo de cosas que nos venden hoy en día como saludables, y vivían menos obesos, menos enfermos, y vivían mucho más años. Entonces hay que remover todas las azúcares artificiales. A veces preferir un poco de azúcar normal, natural, morena o blanca, que un azúcar artificial. De la morena a la blanca, la morena es mucho mejor, la miel va a ser superior. O sea, es un asunto de comenzar a abrir los ojos y ver las cosas que son procesadas. Un víver
que además tienes que pelarlo, hervirlo con un poquito de sal, va a ser mucho más superior que una caja de pasta o cereales. Siempre va a ser superior. Las carnes, si son carnes no procesadas, todas son sumamente curativas. Carne de res, cerdo, pollo, chivo, no importa. Ahora, comer embutidos tiene ingredientes que no estamos reconociendo y que a veces no están en la lista de ingredientes que podemos leer, que causan inflamación. Y todo lo que causa inflamación va a comprometer la inmunidad de forma inmediata. O sea que una cosa va de la mano con la otra. Lo que es tratar de suprimir las azúcares, tratar de suprimir esos alimentos procesados. En el caso de los quesos, de los lácteos propiamente, también deberíamos de eliminarlo del plan de alimentación. Siempre la respuesta va a ser, ¿qué queso te estás refiriendo a la calidad del queso? Por ejemplo, hay muchos quesos que consumimos en República Dominicana, especialmente los que consume la gente de escasos recursos, y es la verdad, hay que decirlo, y se lo sé como es un hecho, no es una especulación, que esos quesos en primer lugar son de leche reconstituida, y en segundo lugar le echan aceites vegetales refinados como una forma de aumentar la vida media del producto para que no se deteriore. Y uno de los factores nutricionales que consumimos en el día a día y no nos enseñan, que son altamente proinflamatorios, todo lo que es proinflamatorio compromete la inmunidad y nos deja muy procesado: soya, canola, girasol, maíz. Fíjate, por ejemplo, para dejar un punto de observación a quienes nos escuchen y pueden investigar por su lado, se dice que una de las dietas mejores para evitar todas las enfermedades que conocemos de este lado del mundo es la dieta mediterránea. La La dieta dieta, mediterránea, ¿y esa la cuál es? dieta es la que se consume prácticamente en España, en los países que están rodeados por el mar Mediterráneo, Italia, Grecia, ese tipo de cosas, Turquía, etcétera. Si te pones a fijar, lo que no hay en esos lugares es que no hay este tipo de aceite que nosotros consumimos día a día en República Dominicana y muchas partes de Latinoamérica, Norteamérica y Estados Unidos, que son el principal detonante de una gran cantidad de trastornos metabólicos y que causan reajustes hormonales no favorables para la longevidad y la salud. Entonces, a veces la gente me dice a mí, ¿qué como? Digo, no, ¿qué vas a comenzar a remover? En la dieta mediterránea se come pan, se come pescado, se comen verduras, frutas, se come una gran variedad de cosas, pero la base de los aceites, el aceite de oliva. A diferencia de nosotros que nos venden, porque supuestamente dicen, claro, los fabricantes y los productores, que estos aceites refinados son ricos en omega 6. Pero no es tanto eso, son altamente refinados y se utilizan muchos procesos que usan solventes para obtener estos aceites y son altamente perjudiciales para la salud. Juan Carlos, pues nosotros vamos a irnos a la pausa, pero viene otra cosa de la mano con lo que es esta correcta alimentación y es el momento que estamos viviendo, la ansiedad que nos genera y cómo eso repercute en que quizás nosotros podamos elegir alimentos que no son adecuados. Luego de la pausa seguimos conversando con Juan Carlos Simón en Tu País al Día de la ansiedad. Ya regresamos.